Bienvenidos al programa UD Arroba ofrecido por la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Ingeniería. Estamos en el curso de Geometría Euclidiana. Vimos en el módulo anterior, el 9, los conceptos de ángulos y de segmentos y las propiedades que ellos tenían. Vamos a ver en este módulo llamado polígonos los temas que caracterizan el polígono y que permiten al estudiante responder preguntas como ¿qué es una línea quebrada, abierta, cerrada, convexa, no convexa? ¿Qué es una línea poligonal? ¿Qué es un polígono? ¿Cuáles son los elementos de un polígono? ¿Cómo se clasifican los polígonos? ¿Cómo se llaman los polígonos de acuerdo con el número de lados? ¿Qué es una línea curva, cerrada, abierta? ¿Qué es una circunferencia? ¿Qué es un círculo? ¿Y qué son figuras unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales? Una línea quebrada es aquella que no tiene ningún elemento que sea curvo, está formada o constituida por segmentos rectilíneos. Tenemos entonces líneas, esta sería una línea quebrada, abierta. Tendríamos aquí una línea quebrada, cerrada. Tendríamos otra línea quebrada, cerrada. Y podríamos tener aquí línea también quebrada, abierta. Ahora, una línea quebrada se dice que es convexa cuando una recta cualquiera no la corta en más de 2 puntos. En caso contrario, decimos que es no convexa. Tenemos aquí, por ejemplo, una línea donde esta es una línea quebrada abierta, entonces se dice que es convexa porque cualquier recta no la corta en más de 2 puntos. Si nosotros trazamos una línea por aquí, esta recta no la va a cortar en más de 2 puntos. Esta, por ejemplo, sería una línea quebrada cerrada, no convexa porque una recta cualquiera entonces la va a cortar en más de 2 puntos. Esta sería una línea quebrada cerrada, convexa, porque cualquier línea no la va a cortar en más de 2 puntos. Y esta por último sería una línea quebrada, abierta, no convexa, porque una recta cualquiera no la corta en más de 2 puntos. Tenemos entonces que una línea quebrada, cerrada, convexa, se llama línea poligonal. Ahora, ¿qué es un polígono? Un polígono es un conjunto de puntos del plano que está limitada por la línea poligonal. Una línea poligonal unida a sus puntos interiores constituyen lo que se llama una región poligonal. En este caso, entonces, tendríamos que este sería un polígono. Como viene de una línea poligonal convexa, entonces este sería un polígono convexo. Aquí tendríamos entonces también toda esta región del plano sería un polígono. En este caso, como esta línea es no convexa, entonces tendríamos un polígono no convexo. Habíamos visto lo que era un conjunto convexo. Decíamos que un conjunto M era convexo si para todo par de puntos A y B que pertenecieran a ese conjunto M, entonces el segmento AB estaba incluido en ese conjunto M. Esta definición sigue siendo válida para las regiones poligonales. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos una región poligonal como esta y tomamos un punto A y un punto B, entonces vemos que el segmento determinado por esos 2 puntos tiene elementos que no están en la figura. Entonces se sigue cumpliendo la definición de que este es no convexo. Mientras que en esta, si nosotros tomamos
cualquier par de puntos A y B, el segmento determinado por ese par de puntos, entonces va a estar contenido totalmente en esa figura y se dice que es entonces un polígono convexo. Ahora, los elementos en un polígono, tenemos los vértices. Si nosotros tenemos un polígono cualquiera, A sub 1, A sub 2, A sub n, 3, A sub n, entonces, los puntos que corresponden a los extremos de los segmentos se llaman vértices del polígono, entonces sería un vértice. Los segmentos rectilíneos serían los lados del polígono. Los ángulos cuyos vértices corresponden a los vértices del polígono, entonces se llaman ángulos del polígono. Serían, en este caso, los ángulos interiores, porque también hay ángulos exteriores. Los ángulos exteriores vamos a ver que se forman con la prolongación de uno de los lados. Entonces hay ángulos exteriores y ángulos interiores. Hay un elemento nuevo aquí en los polígonos que es el perímetro. ¿Qué es el perímetro? El perímetro de un polígono es la suma de las medidas de los lados, o sea que sería A sub 1, A sub 2, más A sub 2, A sub 3, más y así sucesivamente, hasta tener A sub n, A sub 1. La suma de las medidas de estos lados entonces es el perímetro, y siempre el perímetro de un polígono se está por convención representando como 2P. Más adelante lo vamos a utilizar en algunas fórmulas en relaciones métricas en el triángulo. Tenemos ahora cómo se llaman los polígonos. Los polígonos reciben unos nombres de acuerdo con el número de lados. Así, si es de 3 lados, entonces se llama triángulo; si es de 4 lados, se llama cuadrilátero; si es de 5 lados, se llama pentágono; si es de 6 lados, se llama hexágono; de 7 heptágono; de 10 se llama decágono; de 12 dodecágono; en fin, si tiene n lados, entonces se dice que es un polígono de n lados. Estos son los nombres que reciben los polígonos de acuerdo con el número de lados. También los polígonos los podemos clasificar en polígonos regulares, que son los polígonos que tienen sus lados congruentes o equiláteros y los ángulos congruentes. Si no se cumplen simultáneamente las dos condiciones de lados congruentes y ángulos congruentes, entonces se dice que es no regular. Recordemos que esta es la negación de una proposición, ese símbolo no regular. Tenemos entonces que dentro de los polígonos, el triángulo. Entonces, el triángulo sería un polígono de 3 lados. Tenemos aquí A sub 1, A sub 2, A sub 3. En este polígono, entonces, A sub 1, A sub 2, A sub 3 serían los vértices. Tenemos los ángulos interiores del triángulo y tenemos los lados del triángulo. Y en el cuadrilátero, que es el otro polígono que nos interesa mucho, más adelante vamos a trabajar sobre ellos, entonces también tenemos los vértices del cuadrilátero, tenemos los ángulos interiores del cuadrilátero y tenemos el perímetro, tanto del triángulo, sería la suma de las medidas de los lados, A sub 1, A sub 2, más A sub 3, A sub 1. El del cuadrilátero, entonces tendríamos 2P igual a sub 1 también, A sub 2 más
hasta a sub 4 a sub 1. En el cuadrilátero tenemos un nuevo concepto que es el de diagonal. La diagonal es el segmento que une dos vértices no consecutivos. En cualquier polígono también tenemos las diagonales. Las diagonales también siguen siendo segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Siempre vamos a tener entonces en un polígono de n lados mayor o igual que 3 un número determinado de diagonales. Es bueno que averigüen cuál es el número total de diagonales que hay en un polígono. Tenemos ahora, pasando a la línea curva, ¿qué es una línea curva? Una línea curva es aquella que no posee segmentos rectilíneos. Tenemos líneas curvas que pueden ser abiertas, tenemos línea curva que puede ser cerrada, tenemos líneas curvas que pueden ser convexas y no convexas. Una línea curva es convexa cuando una recta cualquiera no la corta en más de 2 puntos. Tenemos aquí, por ejemplo, esta línea, entonces sería una línea curva no convexa, porque hay una recta que la corta en más de 2 puntos. Aquí tendríamos una línea curva no convexa, esta es una línea curva abierta no convexa, tendríamos, si esto fuese una circunferencia, tendríamos entonces una línea curva cerrada convexa. ¿Qué es entonces una circunferencia? Una circunferencia vamos a decir que es una línea curva cerrada convexa cuyos puntos están a la misma distancia de un punto fijo en el plano. Ese punto fijo se llama centro. La distancia de O a P, que sería igual a la medida de OP, es lo que se llama el radio. OP es el segmento radial. El segmento radial es diferente del radio. Es el segmento radial. La circunferencia entonces divide el plano en, digamos, dos conjuntos disyuntos. Esos conjuntos entonces vamos a tener aquí el interior de la circunferencia y aquí vamos a tener una serie de puntos que van a constituir el exterior de la circunferencia. Cualquier punto Y que pertenezca al interior va a tener la propiedad que la distancia entre el centro y ese punto Y va a ser menor que el radio. Y un punto Z exterior va a cumplir la propiedad de que la distancia de ese punto al centro es mayor que el radio. Tenemos ahora que la circunferencia unida a sus puntos interiores van a constituir lo que es el círculo o la región también, región circular. En el círculo se denota en forma similar a la circunferencia. En la circunferencia hablamos de la circunferencia de centro y radio R, hablamos del círculo con una rayita encima para diferenciarlo de centro O y radio R. ¿Qué nos da la idea de una circunferencia? Una circunferencia puede ser un aro, digamos en forma figurativa, nos da la idea de una circunferencia, mientras que la forma de círculo, el círculo nos lo da una moneda o nos la da también, todos hemos mirado al firmamento en una llena, esto nos da la idea también de un círculo. Esa es la diferencia entre circunferencia y círculo.
Hay unos elementos, tanto en la circunferencia como en el círculo. En la circunferencia, ¿qué elementos vamos a tener? En la circunferencia vamos a tener que si nos dan 2 puntos de la circunferencia, entonces este elemento que hay acá se llama arco de circunferencia y lo vamos a denotar como AB. Si esos arcos están sobre la recta que pasa por el centro de la circunferencia, entonces A', B' se llama semicircunferencia. Semicircunferencia. Bueno, en el círculo, entonces vamos a tener unos elementos, esos elementos en el círculo van a ser lo que es en el círculo. Generalmente el círculo pues no se representa de una forma llena, sino que se representa vacío, así. Y si tenemos 2 puntos de la circunferencia, entonces vamos a tener un elemento en el círculo que es lo que se llama cuerda. Si esa cuerda pasa por el centro, A', B', entonces A', B' es lo que se llama una cuerda diametral. Cuerda diametral. Esa cuerda diametral tiene una medida y esa medida es lo que se llama el diámetro. Y ese diámetro es igual a 2 veces el radio. Tenemos también otro conjunto aquí, digamos en la circunferencia tenemos lo que se llama un ángulo central, que es el que une el centro con 2 puntos de la circunferencia. Entonces este es el ángulo central, sus lados son radios, ángulo central. La porción del círculo limitada por el ángulo central, A o B, es lo que se llama este A o B sector circular. La parte del círculo comprendido entre una cuerda y el arco es lo que se llama, si tenemos aquí esta parte comprendida entre una cuerda y la circunferencia, esta parte es lo que se llama un segmento circular. Cuando este segmento circular, cuando la cuerda de este segmento circular pasa por el centro, entonces lo que tenemos es el semicírculo. Estos son los elementos básicos que hay en la circunferencia y en el círculo. Ahora, en el plano, si me dan una circunferencia y una recta, circunferencia de centro O y radio R, y una recta L, entonces podemos mirar las posiciones relativas que hay entre los dos elementos. Puede ocurrir, teniendo aquí la circunferencia de centro O y un radio R, que la recta L esté aquí por fuera, no tenga ningún punto común. Puede ocurrir que la recta L toque a la circunferencia en un punto. O puede ocurrir también que la recta L corte a la circunferencia en 2 puntos. Este va a ser un punto de tangencia, aquí va a ser 2 puntos A y B. En este caso decimos que la recta L es exterior a la circunferencia. Aquí decimos que la recta L es tangente a la circunferencia y aquí decimos que la recta L es secante a la circunferencia. Estas posiciones relativas se pueden dar en términos también de la distancia del centro a la recta. Esta distancia siempre medida sobre una perpendicular. Entonces en este caso la distancia es mayor que el radio. Aquí la distancia va a ser igual al radio y en este caso la distancia es menor que el radio. Tenemos que en la circunferencia, cuando establecemos relaciones con los polígonos, es posible que un polígono tenga sus vértices sobre la circunferencia. En este caso, decimos que
el polígono está inscrito, polígono inscrito en la circunferencia. O también decimos que la circunferencia, también la podemos denotar de esta manera, la circunferencia está circunscrita. Circunscrita, quiere decir eso que circunda, que está alrededor de. Pero es posible también que, dada la circunferencia, el polígono esté por fuera y sus lados entonces sean tangentes, tengan un punto común con la circunferencia. En esta situación entonces hablamos del polígono circunscrito, o hablamos también de la circunferencia inscrita en ese polígono. Sabemos que el espacio es el conjunto de todos los puntos y las figuras geométricas tienen cabida en el espacio. Entonces, las figuras geométricas tienen unos términos que son unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Las unidimensionales son la recta, por ejemplo, una línea curva. Las bidimensionales son figuras que están en el plano, como los polígonos. Y las tridimensionales ya son figuras que aparecen en el espacio, se ven muy hermosas cuando se ven por allá en cálculo las figuras del paraboloide hiperbólico, etc. Con esto damos por terminado entonces el capítulo 2. En el capítulo 3 entonces vamos a estudiar la geometría del triángulo, empezando con unos elementos generales y luego mirando las relaciones entre triángulos a través de los criterios de congruencia basados en el postulado lado, ángulo, lado.